Así se traduciría en un Granola. anime futuro, entonces. Sí, pues es que en japonés es granora, entonces en sí es granola. ¿Por qué? Porque vive en el planeta cereal. Lo primero que siempre me interesa preguntar, y te lo he hecho la otra vez también, es un poco esto de cómo vino las ganas de querer estudiar un idioma totalmente capaz desconocido en los 80 90, ¿no? Y una cultura ya directamente como muy nueva, que ahora hay mucho acceso, pero me imagino que en esa época no lo había. No, no lo había. Pues es lo que te comentaba, todo el mundo me pregunta que o sea, por qué nació ese interés, pero yo no lo puedo explicar, simplemente fue una atracción, se fueron dando las cosas. Fue algo que me llamó mucho la atención. Yo creo que desde niña y más que nada se fueron dando las cosas. Entonces fue aceptando hasta dije, ah, mira, se logró esto, ah, pues vamos. Y así, pero no tengo una explicación, o sea, simplemente es una atracción natural, o sea, que existe y dentro de mí que nada más, o sea, me llama, me gusta mucho, ¿no? Lo que es la cultura, el idioma principalmente, ¿no? Que fue lo que me llamó la atención. Sí, porque aparte es una cultura totalmente diferente a nuestra región, no solo a México, sino a la región latinoamericana. Así es, totalmente, sí, no tiene nada que ver. Anteriormente te digo que era muy exótico el ir a esos países, ¿no? El decir, ¿a qué vas a hacer allá tan lejos, no? ¿Qué vas a aprender? Pero allá no hablan ni siquiera inglés, ¿cómo le vas a hacer? Sí, o sea, era algo muy raro, o sea, sí te veían muy raro cuando decías que querías hacer algo así, porque no era una moda, simplemente era muy raro el ir a esos países remotos. Y lo que te preguntaba justamente con esto de ir a esos países remotos, conocimientos, ¿crees que hoy ya hay un cambio capaz por la globalización, será? Donde hay más Sí, escuelas para estudiar, sí, para no. aprender. No, ya, yo creo que lo que te comentaba en internet ha hecho una gran difusión y eso facilitó muchas cosas. Ya tenemos acceso a mucha información. De hecho, tú puedes aprender el idioma vía internet sin problema. Entonces, eso ya no, ya creo que ya no es un obstáculo el ir hasta allá, ¿no? Ya todo se puede hacer vía internet. Pero vos cuando aprendiste esto, ¿tuviste que ir hasta allá o había una No. escuela ahí? No, de hecho yo fui con una especie de intercambio cultural. Entonces, en sí fue una asociación y de hecho estaba ligada con el YMCA de allá de Japón. Entonces, fue un como intercambio principalmente cultural. Nos enseñaron lo básico y principalmente hicimos voluntariados, que eran trabajos. No nos pagaban nada, pero a cambio de eso aprendíamos la cultura y el idioma. Mira, ¿y en qué momento hubo un momento de tu vida después que dijiste, bueno, me gusta esta cultura, me gusta este idioma, voy a ver si puedo emprenderme y trabajar de esto en mi región, en México? No lo pensé. Se fue dando, o sea, es que las cosas se fueron dando. Es muy interesante, o sea, yo creo que, como dicen, mientras hagas, hay una palabra que me gusta mucho, bueno, una frase que dice, mientras hagas lo que a ti te gusta, las puertas se van a ir abriendo correctamente, las adecuadas. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó en mi caso. Le fue tomando mucho interés, regresando, seguí estudiando 2, 3 años más, especializar lo que es la gramática y el kanji y en base a eso se fue abriendo las oportunidades y pues eran cosas que a mí, mientras a mí me gustaban, me llamaban la atención, pues buscaba, llamaba, participaba y todo esto lo hacía por mi cuenta, o sea, me daba ciertos datos, entonces, ok, voy a investigar. Y ya me animaba a hablar, y yo creo que fue del momento correcto y se abrieron las puertas adecuadas. ¿Y cuál fue el primer trabajo que tuviste respecto a esto? Que vos dijiste, bueno, acá pude por suerte ganar mis primeros pesos para vivir de esto. Pues te digo que mi primer trabajo fue Club Nintendo en la revista. Se dio la oportunidad de que me dieran la oportunidad para ir allá a las oficinas que estaban en aquel entonces, en la Ciudad de México y me entrevisté con todos los muchachos que estaban en aquel entonces y pues mi primer jefe fue Gus Rodríguez. Gus Rodríguez pues es la persona que fue uno de los pioneros de videojuegos aquí en México
hizo programas, hizo revistas, habló sobre muchas, sobre todo, él introdujo mucho sobre la cultura japonesa, que le llama mucho la atención. Ese fue mi primer trabajo. Me daban revistas, me daban artículos para traducir, para poderlo comentar a ellos que de qué se trataba, qué podían, o sea, era material para ellos que pudieran agregar en las revistas, en las publicaciones de mes a mes. Y sí, o sea, que nos veíamos fácil como 2 veces por semana. Iba a la oficina, me daban material o nos sentábamos, nos reuníamos, teníamos una junta y ya veíamos que, oye, pasó esto, oye, te voy a mandar un video, oye, te voy a dar esta información para que me la traduzcas y veamos. Ese fue mi trabajo, mi Ujú. primer trabajo. Y ya que hablamos de este trabajo, siempre me interesó algo de que, viste, cuando uno traduce capaz del inglés al español, es como una palabra, un significado. Hasta donde yo sé, Ujú. el japonés no es tan así. No, no, de hecho no, es lo que te comentaba en el español, nosotros, bueno, lo que es el inglés y los demás idiomas es para poder formar una frase, utilizamos el abecedario, las palabras, y de las palabras formamos, las letras forman palabras y las palabras forman, pues, los enunciados, lo que nosotros queremos transmitir. Pero en el japonés, no, el japonés como son pictogramas o son ideas. Entonces, ellos para poder transmitir una frase se basan en ideas. Dependiendo de la combinación de ideas, es como te transmiten lo que ellos quieren decir. Entonces, sí es algo muy difícil de adaptar, puede tener muchas connotaciones, puede cambiar dependiendo de la combinación. Entonces, sí es algo muy, muy extremo, o sea, es algo, no tiene nada que ver con el español, No, porque aparte, por lo que me decís, si es lo que no se puede traducir, entre muchas comillas, le digo, son ideas. Una cosa son palabras, otras son ideas. son ideas. Así Y, es. y ahí, ¿cómo manejas? ¿Manejas el contexto de lo que quiere decir? ¿Te basás capaz en otra obra que dijo algo parecido? ¿Cómo? Yo creo que te vas familiarizando con el idioma. Una vez familiarizándote con el idioma, con las expresiones, tú ya vas entendiendo a qué se refieren. Y también ¿cómo te explico? El idioma japonés se basa por sonidos. Entonces, por sonidos es lo que quieren decir ciertas cosas. Tú debes de estar al tanto del contexto para poder entender qué es lo que dicen, porque a lo mejor una palabra, bueno, más bien un sonido o unos sonidos, un grupo de sonidos, pueden significar muchas palabras. Entonces, tú tienes que entender el contexto para poder entender, se está refiriendo a esto, aunque el sonido sea muy igual a otra palabra. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo básico, ¿no? Entender, familiarizarse con el idioma y entender el contexto para saber de qué están hablando. Y entre tu experiencia, ¿qué más sencillo? Sencillo para mí no es, ¿no? Pero digo, traducir capaz algo escrito o capaz algo hablado en una animación. Pues ambas, de hecho, es ambas, he conocido, bueno, a través de mi carrera, yo he conocido a mucha gente que se le da mucho lo verbal, hablado, pero no se le da lo escrito. Y hay gente que se le da lo escrito, pero no se le da lo oral. Y a mí afortunadamente se me dan las dos cosas. Entonces, es una superventaja. Es una superventaja porque, pues, mientras, o sea, tú puedes, aunque te estén hablando, dentro de tu mente estás imaginando, bueno, estás pensando qué tipo de kanjis o a qué se refiere. Entonces tú ya te puedes dar una idea, ok, se refiere a esto. Y también leído, pues tú leyéndolo, pues, mira, es que este kanji significa esto, pero con la combinación de este significa esta palabra. Y así, esa es la ventaja. Entonces, es ambas, yo creo que es la mezcla de ambas. No, está bien, porque para trabajaste de las dos, digamos, ya hay que Sí, tener, así es. ¿no? Como experiencia en ambas áreas para saber. Así es, así es, así es, Y así es. ya que hablamos un poco de este proceso de traducción, me interesa ver cómo se dan en el anime o en los dibujos esto de que a vos en sí, ¿qué te llega? ¿Como el guión? ¿Te llega la animación ahí para ver? ¿Cómo es? Pues ha cambiado dependiendo, ahorita por el tiempo que ha pasado, la entrega de material ha cambiado gracias a la tecnología. Ahorita ya todo te llega por computadora. Te llega el video por el servidor, te llega el guión original en PDF y te llega ¿cómo se llama? Bueno, tú tienes tu formato, ¿no?
Entonces, mientras tú tengas el video y el guión original, con eso yo creo que es importante, ¿no? Tener ambas. Y anteriormente pues no existía esa tecnología. Entonces lo que hacíamos era, yo por ejemplo cuando trabajaba en Intertrack, tenía que ir con mi mochila por el material, los VHS, ¿no? Las cintas. Tenía que ir por las cintas y además por el material en papel. Y era el material en papel eran los scripts impresos. No eran originales, algunos sí, algunos llegaron a ser originales, otros no y eran impresos y ya me los llevaba, ya cuando ya el documento lo mandábamos, como el internet en aquel entonces no era muy ágil, lo mandábamos por los discos, los floppy. Entonces, todo lo guardábamos ahí, entonces yo ya llegaba, entregaba el material que había utilizado en la semana y entregaba el floppy. Y entonces me decían, ok, nomás déjalo descargo y ahorita te lo devuelvo. Y eso es como lo hacíamos. Así era antes, ¿no? Ahorita ya pues facilita mucho porque ya no tienes ni que salir. Más o menos qué cantidad de, no sé si decirlo, tiempo o capítulos te llegaba por cada cuánto, por semana, por día, ¿cómo era? Las entregas eran semanales, las entregas principalmente eran semanales. Ahorita, dependiendo del laboratorio con el que trabajes, es como te hacen las entregas, se ponen de acuerdo. Hay veces que duran hasta 3 días, como el material te llega luego, luego, pues ya nada más lo entregas y ya. Y con Interplac en el caso es que eran a la semana. Y a la semana, pues dependiendo, yo me dedicaba mucho, o sea, el 100% de mi trabajo. Entonces, gracias a eso, pues sí hice una gran cantidad de animes, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero sí era una semana y primero se entregaban 5 o 6. Y si después llegué a entregar hasta 10, te digo, 10 capítulos semanales, 10 episodios. Entonces, dependiendo también del contexto y lo pesado de la serie, ¿no? Bueno, pero justo que decías lo pesado, imagino que también los animes que tienen más diálogo, capaz lleva más tiempo que el que tiene una lucha, porque tenés de los 23 minutos, capaz 12 de pelea. Sí, sí, exactamente. Sí, porque, por ejemplo, hubo series que eran, no sé si había una de las primeras series que me tocó en aquel entonces, se llama Doremi, o se llama Doremi, o se llama Doraemon, ¿será? Doremi, algo así. Ah, No, no, Doremi es una brujita. mira. Entonces, esas series eran sumamente pesadas porque hablaban, nunca dejaban de, todo el tiempo estaban bla, 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 bla. Ujú. Entonces, sí eran pesadas. Entonces, esas sí pedía un poco más de tiempo. Esas eran bastante pesadas a comparación de un Dragon Ball, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otras? Es que dependía de la cantidad. Las normales era un Dragon Ball eran las más sencillas, ¿no? Por las Ujú. luchas, ¿no? Pero también había que poner reacciones y demás. Entonces sí, es lo que más me llevaba, ¿no? Pero también un Digimon, ¿cómo se llama? Un Gege no Kitaro, una brujita Sally. Eso era pues lo normal, o sea, lo que abarcaba un capítulo de 24 25 episodios. Entonces, sí, dependiendo de eso. Hay veces que me toma el doble, ¿no? A veces. ¿Y cómo manejaban esto me sale como decir la traducción? Viste que hay veces que hay nombres que se tuvieron que cambiar, decíamos el Ujú. ejemplo antes de Oxatán o del Maestro Roshi que se modificaron al original, Goku, Vegeta se mantuvieron, pero ¿cómo se maneja eso? ¿Se consulta? ¿Te lo dicen a vos que lo hagas? De, che, mira, lo quiero ya cambiado. ¿Cómo es? Es que depende mucho porque hay material que sí manda el cliente y te dice, así tiene que respetarse y así se tiene que hacer. Estos son los nombres y así lo tiene que manejar. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el merchandise. Entonces, toda la mercadotecnia va sobre eso. Entonces, hay unos que sí están, se tienen que decidir. Hay otros que sí se consultan, hay otros que se dejan así. Y si el cliente no pone pero, no hay tanto problema. Pero los que pueden tener un sonido, pues, confuso o gracioso en cuanto a nuestro idioma o que no encaje a nuestra cultura o al español, al sonido del español, entonces ahí sí se consulta con el cliente. Se manda un correo y se dice, oye, le voy a poner así, ¿me lo autorizas? Y ya, porque muchas veces lo consultan directamente con Toy Animation Japón y ellos son los que le dan la luz verde, ¿no? Los licenciatarios comunican allá su parte de relaciones, ¿no? Ah, mire, y entonces, claro, la primera propuesta es la tuya, digamos, es la de la Ujú, región, decir, mira, ujú. este nombre como Chichi o Milk,
Ujú. no iría bien acá y ellos te tienen que dar el ok, si no, no se hace. Exacto, es así, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de Chichi, ahí sí fue por petición del cliente. Yo recuerdo creo que en mi cuenta de Twitter, por ahí tenía los faxes, porque en aquel entonces todo era por fax. Entonces se mandaba de Japón a acá y ellos lo recibían y era como se tenía que manejar. Entonces yo recuerdo que los nombres a partir del episodio con el que yo empecé a trabajar, que fue el 61, 62, entonces eso sí me acuerdo que estaban y le saqué una foto porque aún guardo esa hoja que a mí me la dieron le saqué fotos y para que vean, o sea, así es como se manejó el cliente, así lo quiso. A mí no me eché la culpa. No, no, aparte, si te dio el aval de Animation, para nosotros es como listo. Si la casa madre lo dijo, Ujú. Sí, sí, mire, sí, y esa fue la petición, ¿no? Entonces, del cliente, entonces así se tiene que respetar. Y muchos de ellos fueron los nombres que tú mencionas de Dragon Ball, Chichi, Goku-Satan, y así, o sea, hay varios, que se manejaron así. ¿y qué pasa con esto de que igual ocurrió al principio de Dragon Ball, ¿no? Tus capítulos, pero viste que un montón de anime tuvieron una especie de, no sé si ponerle censura, no sé cómo ponerle esa palabra, pero viste que decían como una mala palabra o aparecía algo, si se quiere, obsceno para ese Ujú, entonces. Digo, ujú. ¿quién se encargaba de decir, bueno, esto no puede estar en televisión? Ah, mira, lo que pasa es que anteriormente, y ya sabes, ¿no? El anime era, era para niños, entonces era para mercado infantil, porque ellos mientras veían caricaturas, pues es para niños, los dibujos animados son para los niños. Entonces, así es como se vendió el producto. Entonces, al venderlo así, obviamente el director está enterado. Entonces, en aquel entonces la directora, pues sí pidió que se suavizaran el lenguaje. Y cuando salían las escenas, no sabíamos si las iban a editar o no, pero mínimo, aunque estuvieran hablando de otra cosa, pero no se ponía, o sea, si era bastante obvio, se cambiaba. Y entonces nos pedían eso. La razón era la siguiente: en aquel entonces, no sé si aún exista, pero en las televisoras existe la empresa RTC. RTC era el que veía todo el material, el producto, y autorizaba si se le daba luz verde para que se pudiera televisar. Si era inapropiado, pues lo censuraba o le decía, censúrame esto y hasta que no me lo censures no te lo voy a aceptar. Entonces, decía muchas veces, pues, ya sea la gente del laboratorio o la directora, y me decía, necesitamos que esto quede suavizado para que no nos vaya a censurar RTC. Porque después de que se llenaba, se hacía el proceso de llenado del material todo, se mandaban los masters. Antes de llegar a Televisa, se mandaban a RTC. RTC los liberaba y después ya los mandaban a Televisa para que pudieran ser televisados. Todo un proceso tremendo. Y justo tocaste un tema muy interesante, Brenda. ¿Vos crees que está cambiando esta ideología que había antes de que dibujitos en niños, viste, como así? Sí, Y ahora ya no bastante. es tan así, ¿no? Que está No, cambiando. ya no, ya hay plataformas que lo respaldan, ¿no? Aunque digan muchas veces que estas generaciones han crecido con esto, más que nada también hay mayor difusión y el Internet ha mostrado que pues, así como en México o en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, la industria de las telenovelas, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces ahí lo importan y todo lo demás. Lo mismo para Japón. En Japón existe la industria del anime y hay para todos públicos, así como aquí en Latinoamérica, ¿no? Que hay novelas para todos, para todo tipo de público. Entonces, creo que eso amplió mucho. El Internet ha ayudado mucho a difundir todo ese tipo de material y ha cambiado muchísimo, ¿no? No era como antes. No, no, obviamente. Y aparte, a mí me pasa que ya veo como anime que ya directamente son para adultos, ¿viste? Vos ves las películas de Disney y no son para niños las de Disney tampoco. Ujú. Tienen un montón de connotaciones para los adultos. Y te pasó esto de que no sé si antes no pasaba, ahora capaz que sí, con el tema de mantener algunos nombres en los anime que se mantuvieron ahora y antes se cambiaban y como se ponía algo más latino. Ahora pasa esto de que se mantiene el nombre original, aunque suene raro. Eso está mucho a discusión, fíjate, porque anteriormente sí llegué a ver
Yo no estuve participando, pero a mí, yo llegué a ver unos episodios de Conan, del detective Conan, y ese sí fue totalmente adaptado, ¿no? Porque si el culpable es el señor García, y ay, Mm. ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que el señor García, no? Y cuando era el señor Tanaka en sí, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque era típico de los ochentas. En los ochentas, en los setentas, todo era adaptado, todo. Entonces, yo creo que antes el público no se fijaba en esos detallitos, entonces era pues simplemente un producto para verlo y ya, era entretenimiento y ya. Y eso pasaba, o sea, nadie se quejó del detective Conan, nada, o sea, me pareció o sea, fue muy curioso, pero nadie se quejó, lo disfrutó y todo. Ya después pasaron los años y fue cuando empezaron a comentar. Ahora yo siento que los fans, la gente que consume esto es más exigente. Entonces sí pide que de preferencia los nombres sean originales. Pero también muchas veces deben de entender que por mucho que lo pidan original, a veces no se puede. ¿Por qué? Porque a veces tanto nombres como técnicas nosotros nos podemos a pensar en los actores. Los actores nunca, no tienen ese contacto con los idiomas extranjeros. A veces ellos te dicen, sí, manejo inglés, ok, no hay problema. Está bien, pero yo también me pongo a pensar, digo, es muy difícil de pronunciar. Entonces, cuando es muy difícil, como que se pierde el ritmo cuando están hablando. Entonces, pues, nosotros procuramos que sea algo fácil y amigable para el actor. Entonces, eso está mucho a discusión porque pues ellos siempre te van a, o sea, el fan siempre te va a pedir original, pero a veces no se puede, por lo mismo. O sea, hay que pensar ni tanto irse mucho al extremo, ni tampoco irse al otro. O sea, debe de haber un punto medio, un balance donde digas, este se presta para adaptar y este se presta para dejarlo en original, ¿no? Y como traductora de un anime, ¿vos ya cuando traducís algo, lo haces pensando en el doblaje? Sí, sí, porque a final de cuentas, sí, sí, principalmente me especializo en doblaje, entonces uno piensa en las técnicas, qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, las reacciones, como qué tanto llega a abrir la boca, qué tanto la cierra, y en base a eso es como tú le acomodas las palabras. Entonces, cuando uno está trabajando en el guión, está viendo cómo es el movimiento del personaje, o sea, tienes que hacer un estudio total para poder decir, ok, esta línea es la que mejor le queda, ¿no? Y también sabés que noto que hubo como un avance, no solo en el conocimiento, sino en el reconocimiento de las personas, porque yo me acuerdo que cuando era más pequeño, quienes hacían los actores de voz o actrices, no sabíamos quiénes eran físicamente de cara, Ujú. ¿viste? Sí, Capaz que ni sabíamos los nombres, y ahora, sí. ¿viste? Hay como che, esta persona hace un gran trabajo y la conozco de cara, la sigo en redes. ¿Vos como Ujú. traductora también te pasó este Me avance pasó lo tecnológico? mismo. Sí. Exactamente. Yo trabajé muchos años en el anonimato, pero muchísimos. Y de hecho te digo, gracias a los fans y sobre todo que me buscaron y me dijeron, oye, pero tú, porque yo ya me dedico a otras cosas. Entonces me dijeron, oye, pero tú sí. Y gracias a eso, todo el trabajo que desempeñé por muchos años en el anonimato, pues ya, o sea, se me dieron esos créditos. Y sí, creo que pasó lo mismo. Y creo que ahorita ese boom se está extendiendo a nivel global, ¿eh? Porque eso también no se reconocía tanto en Estados Unidos. Y ahora estoy viendo que a los actores del doblaje de Dragon Ball americano sí les están reconociendo y bastante su trabajo. Mira, lo que pasa es que pasó en muchos países del mundo, Estados Unidos, en España, que han cambiado los actores de voz dependiendo de la etapa. Y acá se mantuvo, digo, incluso Ujú, a mí lo que siempre, o yo que estoy en esto de Dragon Ball, siempre halagan mucho al doblaje latino, porque mantuvo desde la misma traductora como vos hasta los mismos actores o actrices de doblaje durante casi toda la franquicia, se cree, porque la mayoría de los capítulos. Y mantener una línea, yo creo que te da calidad también, ¿no? sí, ¿y sabes por qué se mantuvo? Porque se hizo en poco tiempo. Por eso, yo creo que eso ayuda mucho. Cuando el doblaje se posterga tanto tiempo, se alarga por tanto tiempo, es normal que a veces pues puede pasar algo o a lo mejor alguien ya no se dedica a esto o ya no tiene la disponibilidad. Entonces, eso hace que cambie. Y aquí como Dragon Ball llegaba y se entregaban, se entregaban. Y era una producción masiva enorme. Pero gracias a eso yo creo que se pudo mantener la línea, porque fue una serie que así como llegaba, se trabajaba en ella y ya, así era como iba saliendo.
Y vos en ese momento, cuando estabas traduciendo o traduciendo Dragon Ball, ¿notabas que como llegaba a tantos capítulos tan rápido, que iba a ser medio un éxito? O ya cuando empezó el éxito, si se quiere, ya tu trabajo había terminado? No sé, la verdad, mira, yo difícilmente salía de mi casa, para empezar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me la pasaba trabajando. Había ciertas ocasiones y sí, tuve ciertas experiencias, escuchando y viendo de forma indirecta, o sea, bueno, no diciendo, oye, participen, no, o sea, simplemente escuchando comentarios. Y creo que ese éxito se fue dando, pero yo te soy honesta, no lo llegué a notar hasta cuando yo creo que cuando empezó lo de Dragon Ball Super, fue cuando realmente me di cuenta que había, o sea, influenciado tanto en la cultura y que fue muy aceptado por los países latinos. Hasta ese momento me di cuenta, porque para mí siempre, o sea, nunca iba a esperar que iba a cambiar de esa manera, o sea, nunca me hubiera imaginado que hubiera impactado de esa manera, no. O sea, porque para mí era, ok, es un producto más que tengo que esforzarme y que tengo que entregar bien y hasta ahí. Pero ese boom, o sea, sí lo veía y te digo, bueno, a lo mejor es un boom pasajero y después se les va a olvidar. A lo mejor es porque ahorita está de moda y se les va a olvidar. Pero cuando empecé a ver el movimiento de Dragon Ball, de las películas, de Dragon Ball Super, y que la gente empezó, oye, entonces dije, no, entonces esto sí es algo muy, muy grande, o sea, nunca me hubiese imaginado la verdad. No, y aparte para la vuelta de Dragon Ball, como decís vos con Dragon Ball Super, también los fans lo que pedíamos era los trabajos originales, no solo los actores vos, sino, yo si mal no recuerdo, por redes te pedían a vos que seas la traductora de Sí, Dragon Ball Super, porque sí. vos conocías la esencia de la franquicia, ¿cómo no me vamos a creer que esté vos? Sí, yo estoy eternamente agradecida por eso y sobre todo porque me toman en cuenta porque en sí es un trabajo en equipo y yo creo que si falta aunque sea un granito de arena, como que se pierde esa esencia. Entonces yo creo que eso ayudó, que se volvió a reunir el equipo, ¿no? Nada más lo único que fue con la madrina, ¿no? La directora no estaba en ese entonces, porque ya, o sea, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Pero de ahí en fuera los actores pues se juntaron a casi todos. Entonces, creo que sí, sí fue eso también, eso estoy eternamente agradecida, ¿no? Que se hayan acordado de mí, porque yo ya andaba en otros mundos. No, pero también habla de no solo de lo grande que es la franquicia, sino también todo este movimiento de, como decíamos antes, cómo las redes a veces están para bien o a veces para mal, lamentablemente también, ayudan a que se haga un trabajo original. Y yo pregunto ya desde este lado, ¿no? Dragon Ball, sabiendo lo que es, ¿lo tomás vos como, no te digo un trabajo más, pero digo, ¿hay una presión extra? O, mira, yo trabajo de esto, trabajé muchos años, para mí es como, me sale bien porque me sale. Pues es que es una conexión que no te puedo explicar, simplemente para mí es Dragon Ball y Dragon Ball trabajé muchos años con él, entonces no es estrés, no es, o sea, te soy honesta, me divierto mucho traduciendo porque es algo que formó gran parte de mi vida. Pues verlo así es como decir, órale, como en los viejos tiempos, ah, sí, súper divertido, pero no, o sea, como que siento que es parte de mí y ya simplemente sale natural, o sea, todo eso fluye, como si nada. Es que para nosotros Dragon Ball es parte tuya y vos sos parte de Dragon Ball. Esa es la verdad también para nosotros. Por eso te queremos ahí. Y ya ahora con redes y todo eso, ¿te llegan como comentarios de los fans? No, pues significa mucho porque es algo que yo pues, no es algo que obviamente es como que, ay, no lo había recibido, sí lo había experimentado, pero no era tan directo, ¿no? Es lo mismo que te comentaba. A mí me daba mucha risa o mucha alegría el momento de ver a un niño que anda haciendo Kamehameha, Kamehameha, ¿no? Y dices, oh, mira, sí le entendió y sí se conectó y sí se identificó. Qué padre, ¿no? O sea, hasta ahí en ese momento. Pero ahora recibo muchos comentarios y agradezco mucho que mucha gente son positivos, casi todos. Y me toman en cuenta, eso para mí es muy importante, ¿no? Porque fueron fácil 16 años sin que nadie supiera lo que hacía. Mm. Ah, bueno, no sabíamos quién era, pero sabemos que el trabajo estaba muy bien hecho. Para algo también tuvo
tuvo ese éxito. Y ya metiéndonos un poco en la traducción, si bien vos lo pusiste en tu página, pero me gusta que lo expliques, ciertas traducciones que se tuvieron que hacer, como por ejemplo el tan polémico Migate no Gokui, ¿no? Que nosotros, incluso nosotros estábamos en disyuntiva, porque quienes lo veíamos por internet antes decía doctrina egoísta, después en el doblaje ultra instinto, entonces digo, evidentemente, ahora entiendo más esto que decís vos, que significan ideas, no es como una traducción literal de palabra por palabra. ¿Qué hay detrás de esa Sí. técnica? Pues lo que pasa es que en primera era demasiado largo y o sea, viéndolo desde el punto de vista para adaptación, era demasiado largo y diciéndolo en japonés creo que no se iba a escuchar muy bonito con el español. Como que se pierde ese ritmo porque uno también busca que el español tenga un ritmo, entonces al momento de expresarlo, ¿no? Porque pues es un arte. Y entonces decidí adaptárselo por ¿cómo se llama? Pues Ultra instinto. en el Ultra Instinto, bueno, el Ultra Instinto es gringo, ¿no? Mm. Entonces, el impulso, ¿no? Ahí. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Eh, Fue algo que sí entendía por qué le habían puesto Ultra Instinto, pero no me gustaba la palabra instinto porque en sí o sea, sí, era un sinónimo más bien, porque impulso también viene de parte de instinto, ¿no? Pero sí le busqué ese sentido, ¿no? Porque también vi que en Francia, en Italia lo adaptaron de cierta manera y no se me hacía nada mal, ¿no? Porque en sí el chiste era cómo poderlo adaptar, transcrear aquí. Entonces, el arte del impulso absoluto me pareció algo bastante, lo más cercano, porque en sí era un movimiento que iba a fluir de forma natural en Goku y se iba a dar de forma natural. Es algo que él ya tenía, simplemente estaba dormido y entonces va despertando y lo va haciendo por inercia. Por eso yo creo que los gringos o Estados Unidos pensó en instinto, pero para mí fue más bien un impulso, porque a él siempre le han gustado las batallas, las guerras, le gustaba pelear. Entonces es un impulso guerrero. De ahí yo lo tomé. Entonces para mí es más fácil, puede ser instinto guerrero, no está mal, pero creo que al director no le gustó. Entonces, según dice que Toy Animation tampoco le gustó y que fue decisión del cliente. Pero yo quiero pensar que eso fue más bien decisión del director, que vieron que no le agradó y yo creo que también entre los actores y decidieron cambiarlo a la parte gringa. Y está bien, digo, cada quien, porque al final de cuentas, lo que yo entrego no es totalmente al 100%, porque tú sabes que muchas veces los actores no es que no respeten, sino mm, todavía meten una adaptación más de lo que uno ya está escrito. Y a veces ellos cambian ciertos guiones, improvisan. Entonces, son decisiones que ellos toman, ¿no? Y a final de cuentas es un trabajo en equipo. No te puedo decir que estoy en contra, o sea, es una decisión que ellos tomaron y es respetable, o sea, es algo que pues así es como se quedó con el producto final. Y está bien. Entonces, porque yo veo mucho en el Twitter que me decían, ¿por qué no le reclamas? ¿Por qué? No, porque a final de cuentas no me gustan ni los conflictos y dos, él sabe por qué lo decidió. Entonces, es respetable su decisión, ¿no? Yo pues que en mi blog sí escribí la razón, ¿no? De dónde tomé cada palabra. Y te digo, para mí fue un impulso guerrero que tiene dormido Goku y que va despertando. Y esto es de manera inconsciente. Y es absoluta porque es eterna, no tiene un fin, porque a veces o sea, como quise poner algo más, un valor cuántico, o sea, poder decir, sabes que esto no tiene un valor, o sea, va más allá de lo que nosotros conocemos, va más allá de los límites. Entonces, es por eso que yo decidí ponerle así, pero pues entró en mucha polémica después. No, pero me encanta porque lo explicaste como una fanática de Dragon Ball, de Goku, lo que le gusta hacer, digo, eso es lo que a nosotros nos gusta, digo, por algo también decimos que tu trabajo es excelente, porque no solo traducís, sino que conocés la franquicia, ya sabes a los personajes, digo, ese es un plus que no siempre se encuentra. Ujú, No, ujú. yo creo que es echarle pasión a las cosas, o sea, tener esa pasión. Y yo creo que para mí
el trabajar con series es tener esa pasión por hacer que el público se identifique, transmitir la idea y que lo disfrute el público principalmente, ¿no? Y que se siente identificado. Pero como tú dices, ese plus casi no se ve. No, no, y es lo que me parece que termina gustando a nosotros, ¿no? Lo que estamos de este lado, y por algo decimos, por favor, que cuando siga Dragon Ball Super, porque va a seguir, que esté vos atrás de la traducción. ¿Y crees que, este es desde Gracias. mi desconocimiento, Brenda, ¿crees que la palabra Goku también se hizo a propósito para jugar con el protagonista Goku? ¿O no tiene nada que ver? ¿Cómo? ¿A qué te El refieres? Migate no Goku, viste que, como ¿Con dice Goku? Goku, Ah, claro, ¿tendrá que algo no, que ver o no? no, no. De Ah, hecho, es curioso porque es otro, si tú ves cuando los signos, o sea, en el kanji, es diferente. O sea, lo que es Goku, el kanji de Goku con Gokui es otra cosa. Entonces, no, no tiene esa relación. No, no, no. Simplemente es el sonido. Pues te digo, los sonidos son muy parecidos, pero el significado es otra cosa aparte. mira, ¿y también te tocó traducir los opening, los ending de Dragon Ball? Sí, también. Sí, en aquel entonces yo creo que agradezco mucho que había un gran grupo de jinglistas que pudieron adaptarlo. En aquel entonces, te digo, yo no tenía la experiencia, simplemente me decían, y digo, pero ¿cómo las traduzco? Me dice, lo que quiere, lo que dice ahí, tradúcelo y ya. Entonces yo lo ponía, pero pues a final de cuentas ellos lo empezaban a arreglar y les quedó bastante bien. Te digo, yo tenía oportunidad de ver apenas, hubo una serie que hice hace mucho tiempo que era El Capitán Irresponsable Tyler, muchísimo. Y esa nunca había visto el intro y me lo pusieron un día en YouTube y dije, oye, qué bonito quedó. Y yo, después de quién sabe cuántos años, lo estoy escuchando por primera vez en español. Así. Entonces, yo creo que en aquel entonces ayudó mucho ese equipo, el trabajo en equipo. Y ya después yo fui aprendiendo cómo se arreglaban y ya, pues las canciones ya las arreglo totalmente. Tuve la oportunidad con Dragon Ball Super adaptar unas. Y esas sí ya son totalmente adaptadas. De hecho, llegué a escuchar por ahí que dicen, es que yo quería arreglarla. Creo que la protagonista, la que cantó, dijo, es que yo quería arreglarla, pero me dijo el cliente que no la tocara, que no le hiciera nada. Y dije, fíjate, o sea, les agradezco mucho a los licenciatarios, al cliente que haya dicho, este es trabajo de Brenda y el trabajo de Brenda ahorita no se toca, se queda así. Y fue algo que pues sí, también estoy agradecida, ¿no? Porque era algo que pues antes no pasaba. No, no, pero re bien. ¿Y qué pasaba con palabras como, por ejemplo, a mí siempre se me viene a la cabeza, ¿no? Lo raro del opening de Dragon Ball Z, si te tocó traducir lo que es el chala, het, chala. Digo, en los 90 como, era raro, ¿no? Pero quedó perfecto después. ¿Cómo fue Sí, eso? claro, ajá, pues es que, mira, el chala hechara es en japonés, quiere decir así como que todo súper fácil. Esto es súper fácil, yo lo hago aquí porque soy el mero mero. Entonces tiene ese significado. Pero tú cómo adaptas todo eso con el chala hechara. Entonces dije, ¿saben qué? Como vi que salía en chala hechala, en letras así que nosotros conocemos, dije, se lo voy a dejar tal cual. Y se quedó. Y el jinglista lo que hizo fue arreglarlo. Pero en sí sí tiene un significado en japonés. Obviamente tiene un significado, pero esa frase se prestó a dejarla en original. Wow, después de 20 años me entero que significa algo chala, het, chala. A la hechara. Sí, porque en japonés cuando dices hecharasa, hecharasa significa, es como que es súper regalada, súper fácil. Eso es Wow, lo que significa. no, y la decisión fue excelente, tanto tuya como el jinglista, de decir, bueno, dejo esta palabra rara. Lo dejó, Y exacto. fíjate hoy, no sé si te toca ver YouTube, canciones cantadas en vivo, es un poco metalero directamente. Sí, pero quedó tan bien arreglado que digo, no, es que fue la combinación perfecta. Yo creo que ahí sí quedó tan bien, porque a mí, yo no lo, tardé mucho para escucharlas, ¿eh? Después las escuché y dije, qué bonitas quedaron. Mira, sí, sí, es que es un poco, yo siempre cuando hablo de Dragon Ball, me gusta pensar esto de que quienes hicieron el doblaje o la dirección o la traducción en tu caso, son hoy celebridades, no son, digamos, hoy son Mario Castañeda, René García, un montón, son celebridades, digo, vos también te reconocen y te piden que vuelva. Digo, también fue un trabajo conjunto que no solo la franquicia era buena, la historia, sino cómo se trabajó. Y ya que decías que se entregaba rápido, ¿se tenía que hacer todo mucho a las apuradas eso? Sí, eso es lo que no me gustaba. Todo, y a la fecha, ¿eh?
y es algo que a mí no me gusta y siempre me peleo con eso porque digo, dame más tiempo, déjame por lo menos, no te lo quiero arreglar bonito, que quede bien. Entonces, dame más tiempo. No, 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 me urge para ayer. Entonces, lamentablemente, así se maneja mucho esta industria, pero como que es un arma de dos filos, porque está bien porque se entrega el trabajo rápido y se tiene, y se entrega en tiempo y forma, pero también no es beneficioso porque muchas veces el por estar tan apurado, a veces o no va ese plus o lo sacan así como por prisas, se lo dan no nada más a un traductor, a veces se lo pueden llegar a dar a dos o tres, y la verdad ahí ya no, como que se pierde la esencia. Sí, sí. Y para guiarnos entonces, en tu época de Dragon Ball, no solo tradujiste el anime, sino también las películas. Ujú. Sí, las películas, no solamente la serie. Pues es que llegó el paquete completo. Llegó el paquete completo, entonces, por ejemplo, hubo un tiempo que me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a descansar de serie, pero van a llegar los largometrajes. Ayúdanos, ¿sí? Y fue cuando me empecé a hacer todos los largometrajes. Y sí, los sacamos Y rápido. encima me acuerdo que algunos llegaron a ir al cine de Dragon Ball. Ujú. Sí, hay Digamos, unos eso fue unos- todo un evento. Digo, ¿habías traducido alguna vez una película para el cine? no, no, y después, ¿cómo se llama? Me enteré que sí fue un super boom y yo no entendía, o sea, para mí, pues, es Dragon Ball. Entonces, pues para mí Dragon Ball es como que, como, no te, es algo muy cercano, entonces, sí, ¿cómo va a tener tanto? O sea, no, y sí, tuvo un muy buen recibimiento, o sea, también ahí me empecé a dar cuenta, pero te digo, ahí en aquel entonces pensaba que era un boom pasajero, ¿no? Pensé que, no, eso yo creo que con el tiempo, pues, es la moda y ya se va a bajar, pero no. Y también te tocó traducir las últimas tres películas que salieron en el cine. ¿Cómo las Las últimas películas? tres películas que salieron en cine. Viste que salieron tres películas, desde el 2013 creo hasta la actualidad, salieron tres películas de Super, digamos. Ay, sí, solamente dos. Las últimas Te voy a dos. decir por qué. Ujú. Sí, te voy a decir por qué. Porque mira, yo cuando trabajé en Audiomaster, cuando estaba todavía entregando algo de Dragon Ball, me llevaba muy bien con el director del coordinador de traductores. Y a mí me dijo, Brenda, ten cuidado porque este señor que ves aquí formado, me dijo así en voz bajita, este señor que ves aquí formado, se está llevando tus créditos. Digo, ¿cómo? Digo, sí, digo, porque se presentó a trabajar aquí como traductor de Dragon Ball. Digo, ¿en serio? Me dice, sí, ten cuidado. Y ya no le puse mucha atención, honestamente, porque te digo, no me gusta el conflicto. Y pasó el tiempo y después yo me perdí, o sea, totalmente ya me dedicaba a otras cosas. Y creo que a este señor lo buscan porque él se hace, no, es que yo era el traductor, que quién sabe qué. Lo buscan, lo buscan para la batalla de los dioses, para hacer ese largometraje. Pero pues algo no cuadra, no les queda. No, como que dicen, no, esto no está bien. Y después también me fue enterando que pues no que sabías japonés. No, 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 es que solamente del inglés al español. No, pero la persona que traducía esto sabía japonés. No, pues es inglés-español. Y se le cayó el teatro, o sea, se le cayó toda la mentira. Y ya después uno de los fans me buscó. Fíjate, y fue un chileno, ¿eh? Ni siquiera mexicano. Se llama José Delgadillo. Él me buscó, él insistió mucho. Buscó mar y tierra, ¿eh? Para encontrar mi correo y me dijo, ¿eres tú? Y yo, sí, ¿qué se te ofrece? Y me dice, es que te quiero hacer unas preguntas. ¿Tú eres el traductor? Sí. Y ya, gracias a eso fue que empezaron, o sea, no, pues, o sea, como que dimos con ella pues ahora sí para la resurrección de Freezer, ¿no? Y gracias a eso se empezó, o sea, movieron cielo, mar y tierra para contactarme. Y sí, en aquel entonces yo estaba hasta el norte de la ciudad, de la ciudad del país. Y les dije, sí, sí acepto, nada más vamos a ponernos de acuerdo. Y gracias a eso, pues tuve la oportunidad. También te comentaba que pues hubo muchos reencuentros, ¿no? De aniversario y demás. Yo no podía estar ahí en esos porque sí me llegaron a invitar una vez, pero porque yo me encontraba lejos, no estaba en la Ciudad de México, yo estaba hasta el norte, hasta Tijuana. Entonces no había forma de que yo pudiera, o sea, tenía trabajo, tenía responsabilidades y dije, no puedo ir. Y es por eso que no participé en esas reuniones. Pero sí, en la película sí dije, sí, en la película de Emma me pongo a trabajar. Y también, pues la de Broly también.
Exactamente, la de Broly también me puse a trabajar, se proporcionó el guión, súper bien todo. Mira Y qué bueno. y sí, sí, Y hay como, no sé si, no sé cómo decirlo, si unos nervios aparte o eso cuando es una película que va al cine en toda Latinoamérica o tu cabeza es, no, es igual que el anime, es algo más. es Dragon Ball. Es que vamos a lo mismo. Para mí mi conexión con Dragon Ball es la misma que tengo con el japonés. No te puedo explicar, pero simplemente existe esa conexión. Existe y es algo que así como que de repente así algo, ese rayito invencible hace, invisible hace clic. Y es lo mismo que me pasa. O sea, cuando yo veo Dragon Ball, cuando yo, o sea, el japonés es algo muy nato que llevo dentro de mí, esa conexión, que es lo que yo creo que no me da nervios, no me da nada. O sea, simplemente es, uy, qué emoción, es Dragon Ball. O sea, vamos a divertirnos. Y sí, la verdad sí paso un buen rato, o sea, me divierto bastante traduciéndola. Y tuviste la Pero no, chance ustedes no. de... Nosotros no, nosotros ya disfrutamos tu trabajo, ya realizado, ¿viste? Vemos la parte fácil, que estar de este lado de la pantalla. Eh, te- ¿Tuviste la posibilidad, no sé si capaz por trabajo o no, pero viste que ahora hay como un boom de invitar a actores, cantantes, traductores a entrevistas, convenciones o algo así? ¿Tuviste la posibilidad de ser invitada o no, no es lo tuyo, digamos? Sí, sí, sí me han invitado, pero mira, mm, hubo un tiempo que sí me llegaron a invitar ahí en México, no en otra parte. En México sí me llegaron a invitar, pero realmente, pues es que como yo tenía mucha carga de trabajo, yo le preguntaba y le decía al presentador, le digo, oye, ¿qué presento? Dime qué quieres. No, pues la gente sí te hace preguntas con eso. Entonces, a final de cuentas, pues yo me sentaba, medio explicaba, pero como que no había ese clic, ¿no? Y yo creo que apenas empezaba, yo no sabía. Y a final de cuentas, yo me considero una persona introvertida, no soy una persona de que, hola público, ¿cómo están? No, pues para nada, ¿no? Entonces, hasta eso no soy así. Entonces, yo creo que eso fue lo que costó trabajo. Ya después hubo una ocasión donde me invitaron aquí a una convención muy famosa en México que se llama TNT y estuvimos platicando sobre el proceso de la traducción. Y estuvo bastante entretenido, pero eso fue, creo que han sido pocas veces, ¿eh? Casi a mí no, de convenciones, no, creo que han sido esas dos únicas ocasiones. De ahí en fuera, solamente no, ha sido trabajo. No, está bien. Y justo ya que hablas del proceso de traducción, quisiera saber cómo, que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo es la antesala a todo esto? Digo, ¿cómo es hoy, ahora? ¿Te llega que un PDF, te llega un, un video a la computadora y vos en un papel lo vas traduciendo, lo traducís en la computadora? ¿Cómo es eso? ¿Te dan un tiempo estimado para entrega? Pues en sí llega pues si es gente que ya conozco, ya sabe. O te mando tal material, oye, échame la mano, necesito que me lo saques en tantos días. Ok, ahí te va. Y te mando todo, checa lo que todo esté bien y ya. Entonces yo sé cómo trabaja y así es. Cuando es la primera vez, se firman muchos documentos, como ahora está mucho lo de la confidencialidad y todo eso, y sobre todo con los pagos, porque creo que hay un punto que no es a favor del traductor. Tardan mucho en pagar. Entonces, muchas veces, pues los largometrajes me llegaron a tardar hasta 6 meses el pago. Entonces, es algo que pues no es pues algo viable. Entonces, lo que hacen ahora en algunas empresas que si te dicen, yo pongo mis términos claros, te pago en tantos días, estos son los formatos que me tienes que entregar. Para poder hacer la entrega, yo te voy a entregar el video, te entrego el PDF, que es el guión, o que está en Word, y te pido el formato que muchas veces ellos manejan, cada laboratorio maneja un formato diferente. Entonces, hay gente que nada más te dice, este es el formato que debes respetar, o dicen, no, utiliza el tuyo, no hay problema. Entonces, dependiendo del tipo de formato, es como vas entregando, pero lo que es base es PDF y video. De otra manera no se puede trabajar. O sea, uno necesita ver el video para poder medir el ritmo de la boca
y el guión es como soporte, porque tú estás escuchando, pero aún así necesitas otro auxiliar, ¿no? Que es el guión, ¿no? Lo que está ahí escrito. Obviamente no viene todo, pero sí viene la mayor parte de las líneas. Y a lo largo de los trabajos tuviste la posibilidad de hablar como, no sé si personalmente o viajar ahí con gente de Toei Animation, que yo, por lo que sé, y Ujú. siempre escuché y leí, como que son muy cuidadosos con la franquicia de Dragon Ball, porque a ellos les genera algo muy importante. Digo, ¿es así? ¿Vos lo viste así de ese lado? Sí, de hecho son muy cuidadosos. En mis principios, cuando empezaba a trabajar, porque no nada más trabajé en anime, más adelante trabajé con el manga. Entonces, ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de relaciones laborales de Toy Animation que venían de Japón y de Estados Unidos principalmente. Entonces, con ese tipo de gente sí vi que eran bastante cuidadosos y pues nada más, o sea, es algo que es totalmente trato, o sea, laboral, ¿no? Es de trabajo, se firman ciertos contratos y así es como se va a llevar a cabo. Y ya, pero hasta eso no que entrar así, que trabajar a toda animation, que viera, todo fue, fíjate que finalmente todo fue por internet, todo el trato ha sido por internet principalmente, pero algo que te puedo decir, algo de lo orgullo, te puedo decir que estoy muy orgullosa es que por lo menos 2, 3 años, en aquel entonces los licenciatarios de Toy Animation que estaban en Estados Unidos me mandaban mi tarjeta de Año Nuevo y de Navidad. Entonces me mandaban diciendo, ay, feliz año, deseamos lo mejor para ti. Dije, ah, mira, me toman en cuenta como su familia. Entonces es algo que sí, pues o sea, sí lo aprecio mucho, ¿no? Fueron 2, 3 años. Me estuvieron mandando sus tarjetas, ¿no? Para desear feliz Navidad y Año Nuevo Ah, por porque correo. pero bien, porque Ajá. es un reconocimiento no solo del público, sino de quien trabaja para ellos. Porque, como te digo, yo siempre he escuchado que, vos lo dijiste al principio, para Japón el anime y el manga son como productos de exportación, no es cualquier cosa. Así es. Sí, es material con el que trabajan, o sea, es una industria. Y pues, pues es un trato, te digo, totalmente son negocios, ¿no? Y sí, pero hasta eso es gente muy atenta, o sea, fueron bastante atentos conmigo durante ese tiempo. Bueno, bien merecido lo tenés, al menos nosotros acá creemos que nos encantó. Y Brenda, un poco para cerrar, te quería pedir esto que ya te comentaba antes. Viste que el manga Dragon Ball Super sigue, entonces hay Sí, como nuevos personajes, una nueva saga y demás, que estoy seguro que sí, la van a sí, adaptar, eso estoy seguro, la van a adaptar al anime, así que ya te avisamos por acá, ojalá que estés, de parte de todos los fans y las fans, te lo decimos. ojalá, Pero lo van a adaptar porque es un negocio muy grande también Dragon Ball. sí, Entonces, ojalá y sí. amamos. Y bueno, quisiera que para nosotros hagas como unas traducciones de unos personajes que los vamos a ver luego. Y qué mejor que la haga alguien que conoce Dragon Ball desde sus inicios como vos. ¿Querés que te comparta acá la foto como para que lo veas? Pues aquí lo estoy viendo en mi Ah, celular. bueno, Es dale. ¿verdad? Qué nervios. Así, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Sí, estaba checando, me puse a ver hasta un video, porque yo desconozco mucho, o sea, qué ha pasado con la saga, y me pareció bien interesante todo lo que están diciendo, sobre todo la técnica de Goku y también de estos nuevos guerreros. Sí, Y ¿cómo se llama? Porque vienen del pasado, porque creo que Granola, que se llama así, es sí. Granola. Muy bien, ahí está, me Granola gusta. es Sí, Granola es un guerrero que también creo que pasó lo mismo que los Saiyajin acabaron con su planeta y tiene ese rencor y Ujú. busca a Freezer, pero en aquel entonces Freezer ya está muerto, entonces busca la manera de resucitarlo. Entonces está interesante, ¿no? Ese sería su nombre, Granola, Granola es como el. porque Entonces, la saga se va a llamar así, ¿sabías, no? Nombre del personaje se va a llamar así. oh, Así y que va a ser importante, aparentemente. Granola. ¿Así se traduciría en un Granola. anime futuro entonces? Sí, pues es que en japonés es granora, entonces en sí es granola. ¿Por qué? Porque vive en el planeta cereal. Serial. Entonces, entonces aquí es Cereal Planet, entonces en japonés es Cereal C. Entonces aquí es el planeta cereal y él es granola. Al parecer, Toyota lo tiene pensado agrupar nombres, uno que está enfocado a lo que son los granos, a los cereales, y el otro que este es el hitter,
que es Hitter, así es. ajá, es Hitter, ajá, porque también creo que tiene otros que son grupos, así uno que se llama aceite, que se llama oil, Ah, gas, ujú. y no me acuerdo qué otros nombres, entonces son como que nombres de hidrocarburos y nombres de cereal, entonces está bien curioso. Estaba viendo un video, dije, después lo voy a postear en mis redes, ahorita acabando la entrevista, está interesante por todo lo que explican y lo que se va a venir. Entonces es interesante y de hecho ella explica en japonés, está en japonés. Mm. Entonces aquí la persona explica que dice, yo creo que el ejército Hitter viene del grupo de los como calefactores, dice, porque son puros energéticos, estamos hablando de aceite, gas, madera, y entonces engloba todo lo que son los Entonces, energéticos, ese que dan energía. ejército se llamaría Ajá, ejército de Heiser en una traducción, de y los Hitter, ajá. personajes, Gas y todos esos. Ajá, así. Y luego el otro, que es el granola, que viene del planeta cereal. Y uno creo que se llama granola y no me acuerdo que los otros, eso sí no puse atención, pero el que me llama mucho la atención es el ejército heater, o sea, o sea, de calentadores, ¿no? Porque es un calentón, no es un calentador. Entonces, está interesante, lo voy a postear, está en japonés, pero todo lo que dice y a lo que se va a basar en la saga suena muy interesante, habla mucho del pasado, porque creo que ahí decía en el video que es posible que quien destruyó el planeta de Granola fue Barda, convertido en mono gigante, en un osaru. Ujú. Entonces, existe esa posibilidad, entonces se va a poner bueno, está Me encanta interesante, porque me estás re gustó. al tanto de todo lo que está pasando, como nosotros que leemos el manga. Sí, sí, sí. No, quería, Y yo no lo he visto, ¿eh? ajá, mira, no, yo quería pedirte esto No he tenido la porque, oportunidad. claro, como todavía Ujú. no hay traducciones, pero más fans, digamos, quisiera que lo hagas vos, que sos la que más conoce Dragon Ball desde ese lado. Pero bueno, ahora lo bueno es que nos diste como a los fans diste esto de, bueno, en un futuro si se traduce, se van a llamar así. Después hay que ver si la empresa de doblaje quiere hacerlo, pero el nombre sería eso. Granola Sería eso. es Así es. el principal Sí, y el así ejército es. Hitter es el otro. Ese es como muy Dragon Ball esto, ¿no? Porque también los nombres de los personajes, Kakaroto también, ¿no? Vegeta, su Sí, vegetal, es común en esto de sí, Dragon Ball. exacto, porque ese es el sello de Toriyama. Toriyama siempre le gustó mucho poner los nombres de comidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tan simple, mira, ahorita se me vino a la cabeza. ¿Te acuerdas de Chaos? Chaos, Chaos es pequeñito, en sí. sí el pequeñito que está con Tenshin Han. Y Chaos en sí, cuando tú ves el kanji de Chaos, es gyoza. Gyoza es un raviol, pues es el dumpling que le dicen es chino. Entonces es comida a final de cuentas. Y todo eso son agrupaciones también, pues, de Saiyajin, pues vienen del planeta Vegeta, que es vegetal, Vegeta, vegetal, de Kakarot, que es de carro, pero pues los nombres, o sea, sí sonaron así. Me gustó más que el Kakarot, o que como dicen los gringos, porque ahora vino la adaptación gringa y hubo mucho cuestionamiento, ¿no? Que ahora lo cuestionan como el que, no, es que debían haberlo traducido así, por eso se considera un error. Y yo, pues fue un estilo, es un estilo, no puedes decir que es un error, ¿no? No, Pero pues es la forma de ver de cada quien, ¿no? no, yo hasta veo incluso a veces en algunas cosas opiniones sobre doblaje en España, en otros lados, y en Estados Unidos, en España dice Kakarot, y yo veo que en España dicen mucho, a mí me gusta la forma del latino, Kakaroto, no me gusta Kakarot. O sea, no me cierra, dice. O sea, evidentemente, Sí, Kakaroto es lo que mejor queda. sí, sí, porque no, a mí, y de hecho yo también, no te creas, sí le sufrí mucho cuando adapté esos nombres, porque hay veces que ¿cómo le pongo? Ok, me voy a ir a cenar, ahorita vengo y lo consuelo, y estoy comiendo y y ya empiezo a escribir los nombres y ¿cómo suena más? Y luego le pregunto a mi familia, oye, ¿cómo suena esto? Y, a ver, ven, ¿qué te gusta más? Y entonces así, y realmente sí hay nombres que sí le sufrí, ¿eh? Sí le sufrí porque sí estuve pensando, hasta lo estoy consultando con la almohada. Y dije, no, ya, lo voy a poner así. Y final de cuentas, pues esas son decisiones, ¿no? O sea, pero sí, a mí también no me gusta que le digan cacahuate, o sea, no me gusta. ¿No? Y encima hay algo que siempre me pongo a pensar con esto de los nombres, porque capaz en Japón
hay como otro chiste, ¿no? Porque que un personaje se llame vegetal es Ujú, como gracioso, pero acá sería raro si vos hubieses puesto vegetal en vez de Bellita, así es. o raviol en vez de chaos, o no sé cómo es. Ajá. ¿No sería como raro? Y allá evidentemente sonó gracioso, ¿no? Son culturas diferentes, ¿no? En eso no. Sí, son culturas diferentes y creo que también perdería totalmente su chiste si se lo adaptas al 100%. Y son nombres pequeños que se pueden pronunciar, entonces no hay tanto problema. Ya después pues existe la oportunidad de poder explicarlos, entonces yo creo que eso es lo curioso, ¿no? Cada nombre del personaje, pero sí hay nombres que no, que quedan mejor en original. Sí, es verdad. Bueno, Brenda, muchas gracias por esto, por sumarte a la entrevista. Ni hablar, gracias por haber traducido lo que seguramente veremos más adelante en televisión. Capaz que te ahorre 2 palabras de trabajo para futuro. Ojalá que sí, no, sí, ojalá que sí, que se dé esta oportunidad, porque te digo, para mí existe esa conexión de que, como si nada. Y, no, y como te Sí, digo, ojalá y sí. para vos hay conexión con Dragon Ball y para nosotros vos estás conectado a Dragon Ball y eso lo digo siempre. Así Así que es. muchas Gracias. gracias y si querés, nada, cerrar con una palabra para los fans que te agradecemos, que te pedimos que siempre que haya un Dragon Ball, que siempre vos estés detrás de ese proyecto. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho por acordarse de mí, porque mucho tiempo, no, pues quién sabe, no, pues yo hacía esto, ya, pero no, de verdad estoy infinitamente agradecida con ustedes por tomarme en cuenta, por tomarme en cuenta y aceptar que formo parte de ese universo, ¿no? Para lo que se estuvo haciendo para el mercado latino.